pues fue horrible, ¿no? Entrar y ver todo tirado. Sí, estuvo impactante ver todo cómo se abrió el departamento. De ahí, pues, llegaron mi hijo, mi hermana. Era una cosa fea porque todo el mundo quería sacar las cosas. No sabíamos si se iba a poder volver a entrar al edificio, pero el administrador y todo nos dijo, no, lo mejor es que nos vayamos y saquen lo chiquito porque ni siquiera muebles grandes pueden sacar. Y así fue. La verdad no creí que, o sea, nosotros vivimos el 85 en casa particular y pues nunca había tenido yo la experiencia, ¿no? De un edificio. O sea, no pensé que hubiera podido pasar esto porque estaba nuevo el edificio. Lo piensas a lo mejor hasta de mi casa, que es de las casas de la colonia de toda la vida. Yo más bien venía pensando que mi casa se había dañado, pero no el edificio. O sea, la verdad no me la esperaba. Sí, sí fue un golpe. No te la esperas, ¿no? Ya cuando vi que en la colonia había inclusive otros más afectados, dije, híjole, tuvimos suerte. Un sismo, ya lo sabemos perfectamente, no se puede predecir exactamente el momento y la magnitud con la que va a ocurrir. Sabemos que se acumulan tensiones en las placas, sabemos que cuando no ha habido una liberación de energía en una cierta zona, hay mayores probabilidades de que se produzca un sismo y podemos decir que va a ocurrir en algún momento y que va a ser de alta intensidad, pero no podemos decir exactamente el momento. Si lo pudiéramos decir, evidentemente pues que nos podríamos proteger mucho mejor de los sismos, pero no es el caso. Entonces, nunca vamos a estar realmente preparados de la mejor manera para enfrentar esto, pero sí podemos hacer muchas tareas, muchas, que disminuyan el impacto de estos eventos. Las podemos hacer, por ejemplo, en las técnicas constructivas, las podemos hacer en los ejercicios que se hacen para hacer simulacros en caso de evacuación, las podemos hacer en términos del conocimiento de la ciudad y de qué es lo que se puede construir en un lugar que no se puede construir, las podemos hacer en tener mejores instrumentos científicos y técnicos para saber, por ejemplo, cuando ocurre un sismo y esperar, digamos, unos segundos a través de la alerta sísmica para tomar acciones. Entonces, hay muchísimas cosas en las que podemos trabajar todo el tiempo para reducir el impacto de estos eventos. Sí, te reprocharon, pero también lo retomo y les vuelvo a decir eso. No me acuerdo, pero me contestó, no que él, no está por eso. No, pues eso ya no es necesario. A raíz de 1985, pues sí, se modificó drásticamente el reglamento de construcción o las normas de diseño sísmico. Y la razón es que simplemente el movimiento de 85 fue de una intensidad bastante mayor que la que se esperaba. Las normas anteriores estaban inspiradas fundamentalmente en el de 57, que también es un temblor que hizo historia, pero que no se compara en cuanto a la intensidad. Entonces, sí hicieron las primeras modificaciones, se crearon unas normas de emergencia, digo rápidamente para que se pudieran aplicar inmediatamente, y luego, ya no lo recuerdo, creo que por 1987 ya había una siguiente versión ya hecha con toda calma. Después de eso se han hecho varias revisiones y la última, varias actualizaciones, no han sido tan drásticas, pero se han ido modificando, siempre se ha seguido aprendiendo. La última, la que está vigente hasta este momento, es la de 2004. Antes de que ocurrieran estos sismos, también habíamos ya convenido que valdría la pena utilizar unas normas un poquito más exigentes. Y eso inspirados en que incluimos información que no se había tenido antes y que era sobre un temblor de magnitud bastante mayor que la de 85 y que había ocurrido durante el siglo XVIII.
es donde ocurren los terremotos. Es donde se mueven las placas tectónicas, que se llaman, unas contra otras. Estas son las placas, ¿no? Aquí es la placa de Norteamérica y aquí hay una plaquita que se llama de Cocos y esa es la que se mete debajo. Normalmente se mete debajo de la placa de Norteamérica, así, mire, y se empieza a mover, pero se atora y empieza a generarse energía elástica hasta que de repente, ¡pum!, se rompe. Y eso es el sismo normal. Y eso ocurre aquí en la costa del Pacífico de México. Pero el 19 de septiembre del año pasado ocurrió una cosa diferente. Ya se había metido la placa de Cocos debajo de la de Norteamérica y luego por acá, ¡pum!, se rompió. Y por eso el terremoto ocurrió no por allá Acapulco o Puerto Vallarta o esos lugares de la costa, sino muy cerca, dentro de la República ya. Pues aquí, cerquita, en Morelos y Puebla, ¿no? Y entonces es por eso que hizo tanto daño. Porque aunque no fue tan intenso como el del día 7 de septiembre, estaba muy cerca. Y entonces, pues los edificios, ¡pum!, y ahí está. El problema es que estos son montañas, roca, pero aquí era el lago de Tenochtitlan y el lago de Xochimilco y el lago de Chalco, algunos existen todavía. Y este es el mapa del Valle de México. Entonces aquí está la Ciudad de México, ¿sí? Este es el Cerro de la Estrella, este es el lago de Texcoco, aquí es Xochimilco y Chalco. Entonces, en este canal, se voltea así, es una tierra que es diferente a la del centro de Tenochtitlan, es un poco más dura. Aquí está la roca, aquí está el sedimento semiduro, y esto es el lecho del lago, que es como un lodo. En donde más se amplificó el movimiento, porque por las características del terreno se produjo una, digamos, amplificación dinámica mayor que en otras zonas, y eso debido a las características de las ondas que llegaron a terreno firme. Nosotros tenemos registros en varios sitios de la ciudad, entonces esta zona que está en la zona que llamamos de transición, pues los periodos dominantes del terreno son un poco menores de un segundo, y eso tiene que ver con las alturas de las estructuras que colapsaron, que tuvieron daños severos. Todo eso lo hemos entendido desde el punto de vista de la dinámica estructural. Ahora, no solamente es eso, digo, el hecho de que hayan fallado algunas de Condesa, por ejemplo, de la Colonia del Valle. Digo, hay construcciones que son antes de 1985, que estuvieron construidas con otras normas, que supervivieron el temblor de 85, pero la razón pueden ser dos. Bueno, en primer lugar, puede tener daño acumulado, y ese daño acumulado lo puede hacer más sensible para el siguiente. Y la otra cosa es también la distribución, ¿no? O sea, la zona donde hubo los mayores daños ahora fue una zona en donde las características del terreno la hacen que se ocurra una, digamos, resonancia, digo, es un término que no es riguroso, pero que hace algo así como la amplificación dinámica, sea con respecto a terreno firme, sea bastante mayor que en otras. Y se ve, aquí está en la roca, este es el tiempo. Aquí está en la roca, aquí está en el sedimento, y esto es en la arcilla, que es el lodo. Y miren cómo es. Lo que pasa es que tiene una sola frecuencia en ese momento. Y eso mata. Imagínense ustedes un columpio, que está un niño, lo están columpiando, y que el empujón que le da la mamá sea compatible con la frecuencia del columpio. Pues aumenta
cada vez aumenta más, hasta que llega un momento en que, ese es el efecto de resonancia, es enorme, y cuando ocurre eso y le siguen dando, pues los edificios se caen. Y aquí miren lo que duró. Estos son como 4 minutos, y esto es como 1 minuto. Aquí están cómo se mueve el aparatito en diferentes zonas. Aquí está en roca, y este puntito, pues que casi no se mueve. Pero miren el lago cómo se mueve. La frecuencia equivale es el inverso del periodo, y el periodo es de 2 segundos. En los terremotos grandes siempre se observa una amplificación muy grande en 2 segundos. Cosa que no fue cierto el 19 de septiembre de 2017, porque es otro el mecanismo, es otra física. No es el atoro entre las dos placas, sino es que se rompió una allá adentro. Y ¿se acuerdan ustedes que México está muy bien, tanto como país, pero como ciudad, está perfectamente bien instrumentado desde el punto de vista sísmico? Tenemos muchísimos aparatos, más que ninguna otra ciudad en el mundo, en la historia. Y los sismólogos, los ingenieros sísmicos, pusieron una serie de aparatos, pero esencialmente alrededor, digamos, de la brecha de Guerrero, Acapulco, digamos ustedes, todo eso. Pero este terremoto ocurrió adentro de eso. Por eso no sonaron a tiempo, porque estaba adentro. No sé si me explico. Bueno, no es un error, es que... ¿Sorprendió? Pues sorprendió que fuera tan cerca, ¿no? Aunque en la historia ha habido muchos por ahí, ¿eh? Sí, ya habían pasado antes. Sí. Pero bueno. Esta es la placa con la forma del lago de Tenochtitlan, y esta es arena de color violeta, y aquí no está vibrando, y aquí está vibrando mucho. Y si lo compara eso con los edificios que se cayeron, pues ahí va. Coincide todo. Sí, aquí son diferentes frecuencias. Y aquí es lo que ocurre. Esta es la Ciudad de México, ¿no? Ahí está la Torre Latino. Llega la onda S, se convierte en una onda transversal, porque esto es muy, muy, muy aguado, y excita los diferentes modos, diferentes formas de oscilar. Dependiendo de la frecuencia, aquí está el periodo, pero es el inverso. Dependiendo de eso, hay diferente intensidad y en diferentes zonas. En el caso, supongo que se refiere es cuando se separa del piso, del suelo. O sea, si vemos la banqueta, si vemos la calle, está a un nivel más bajo que el piso del edificio. Y eso eso es muy común en la zona centro de la ciudad, en muchas zonas que son lo que en parte el suelo es el fondo de los antiguos lagos, o el lago de Texcoco principalmente, que había, y entonces un suelo muy blando, y se está hundiendo a una velocidad bastante grande principalmente por la extracción de agua que se hace del subsuelo por sacar agua potable para el uso de la ciudad. Entonces el suelo digamos, ese lodo se va secando, y al secarse se hunde, y si construimos encima de ese suelo algo y lo apoyamos sobre ese suelo, el edificio normalmente se hunde más que el suelo, porque el peso del edificio ayuda a que se compacte todavía más que si fuera solo. Entonces vemos el caso de edificios que están hundidos abajo del suelo, pero también vemos el otro caso de edificios que se quedan arriba, porque son edificios que para que no tengan hundimiento, el edificio no se vaya a inclinar y a tener problemas, se ponen unos postes, unos pilotes, se llaman unas columnas de concreto, que penetran en el suelo hasta muy a fondo, donde el terreno es más firme. O sea, abajo del fondo, rebasan todo ese espesor del lodo de los antiguos lagos, y
Entonces el edificio no se mueve, el edificio se queda en la misma altura en que estaba. Lo que se mueve es la calle, los banquetas, todo alrededor, y se baja. Y al bajarse, pues deja descubierta una parte que es parte del sótano o de los cimientos en sí del edificio, y que el espacio entre los pilotes, entre estos pilotes que los oponen, a la medida que se va haciendo mayor esa diferencia, pues esto se va para poder entrar al edificio y pues se va rellenando para hacer escalones y poder entrar. Y esto pues se rellena normalmente con material pues, de desecho, digamos, ¿no? Porque nada más se trata de que se pueda poner digamos, unos escalones y un zoclo, digamos, que esconda esa diferencia que hay entre el nivel del piso. Entonces, el problema no es un problema en sí de la estructura del edificio, está donde estaba y está hecha de pilas de concreto, como algunas que se ven en las fotos. Es un relleno y no es una estructura de apoyo. Unicel. El unicel se utiliza mucho en algunos de los sistemas constructivos para aligerar losas de concreto, por ejemplo. Ya se utiliza para casetones, para eliminar material que resulte innecesario en el espesor de una losa, y entonces de esa forma se le da forma, por plantearlo así de manera redundante, se rellenan las partes que no trabajan en una losa de concreto y se aligera su peso. Eso después, ya en las construcciones, se quema para que se elimine y queda el hueco. Ahora corre también por ahí una leyenda urbana postsísmica que habla de que el problema de muchas de las construcciones que se han visto afectadas es el uso de losas planas de concreto armado, y que habría otros sistemas para entrepisos y techos que pudieran ser diferentes, más resistentes y demás, ¿no? Es un sistema tradicional de la construcción del siglo XX, utilizada en México y en otros países de América Latina inclusive, y que no presenta mayor problema si está realmente bien calculada, si tiene el armado suficiente y el concreto tiene la resistencia especificada. Ese no es el problema para que fallen las construcciones y puedan venirse abajo en cierto momento. El diseño estructural se tiene que hacer en paralelo con el diseño arquitectónico para que sea eficiente la estructura, tenga, digamos, unas condiciones económicas para lo que se tiene del presupuesto, pero si se tiene esta solución adecuada, puede tener un tipo de entrepisos o de techos y azoteas con cualquier otro tipo de estructura, ya sean losas nervadas, utilizar en determinada mezcla de estructuras de concreto armado con acero, con secciones de acero, o utilizar placas de acero cubiertas de una capa de concreto, que es a lo que se le llama losacero, por ejemplo, y todo depende del diseño y de la manera en que se plantea esa correlación entre el funcionamiento que va a tener el edificio, sus características formales y el sistema estructural que se elige para eso. Bueno, miren, muchas veces los constructores son pues bastante irresponsables y suelen hacer rellenos de esas características. Lo que habría que ver es realmente cómo es la estructura. Porque esos rellenos, por ejemplo, en el primer caso que se utilizan en los escalones y demás, bueno, pudieron haber usado otro material, pero seguramente tenían desperdicio de otra construcción que les servía para eso. Y simplemente se usa mezcla de
de cemento, un concreto pobre encima y con eso resuelven el problema. Es como hacer escenografías en determinado momento. Y, por ejemplo, para no utilizar otros rellenos, si le sobró a un constructor material de un tipo, pues se lo lleva a otra obra y lo coloca, ya que no va a ser, digamos, algo permanente. Un mofle. No estoy jodiendo, no. Esto es un vil mofle. Sí, realmente pues moverse para la seguridad, porque esos días fueron horribles, pasaban en la noche, que dizque venían a checar por parte de, ¿cómo se llama esta parte que hubo mucho movimiento? De protección De civil. protección civil, a revisar el edificio, pero no, era gente que venía a saquear los edificios. Entonces eso sí nos pasó, estar dando aviso a la patrulla para que estuvieran con los muchachos conserjes al pendiente, ¿no? Sí, pero sí estuvo feo. Entonces en esas hubo brigadas por parte del UNAM que vinieron a revisar el edificio y sí me enseñaron esta parte, que la estructura es metálica, que no se había sentido y que realmente lo que se revienta es, como le llaman ellos, el cascarón, ¿no? Pero la estructura está bien. Hemos empezado a generar todo un mapa de análisis de las construcciones, de su localización, empezando a cruzarlo con la información que se ha generado en otras áreas de la UNAM, con un mapa de riesgos que fue publicado recientemente, y que esto nos va a empezar a dar una idea de qué tipo de construcciones son las que sufrieron mayores daños, cuál es su antigüedad, pero esto es algo que está en proceso, nos va a tomar un tiempo el poder tener resultados en ese sentido. Sé que en el Instituto de Ingeniería tienen bastante documentación sobre la localización, el tipo de edificios que tuvieron fallas o inclusive que se colapsaron en 1985, y entiendo que estarán actualizando su información. Pero esto necesitamos trabajarlo, esto requiere de dedicarle tiempo y todo un proceso metodológico para poder empezar a establecer esas relaciones. Realmente la pusieron te digo, hicieron unos como campamentos de ayuda aquí en la campestre, y ellos fueron los que me comentaron que podía recibirse la ayuda de renta por parte del INVI, y pues sí hice el trámite, que fue sencillo para que no fuera mi mamá, y pues a formarse, y fueron 3 pagos de 3,000 pesos. Y ya después ahí quisimos nosotros preguntar si había otro tipo de ayuda, y nos dijeron que no, pero que si queríamos intentar hacer como un resumen del análisis que se había hecho y llevarlo ahí al INVI. Y sí lo llevamos, pero le han dado créditos. Son créditos no de un monto muy alto para la restauración, siguiendo, claro, todo lo que están poniendo de trámite, pues que es muy largo, desde los planos del edificio, que pues no los tenemos, ¿no? O sea, ha sido largo, y han venido muchas empresas a hacer los diferentes análisis que piden, análisis de estructura, y ahí es como ir avanzando poco a poquito, pero no hemos podido ni empezar, ni siquiera, no se ha podido hacer. Ahora, ¿cuál es la resistencia? El obstáculo que tenemos que vencer es una animadversión, una tensión que hay entre organizaciones vecinales y empresarios inmobiliarios. Es decir, los promotores inmobiliarios se han ganado una muy mala fama
en la Ciudad de México, construyendo por encima de la norma, y las organizaciones vecinales han desarrollado una animadversión hacia la promoción inmobiliaria. Y ese es el ambiente político en el que nos agarra el sismo. Entonces, el reto político hoy en día es restaurar un pacto social, en donde quede clara la responsabilidad social de quien construye, porque la reconstrucción la van a hacer empresarios, aunque la pague el gobierno, aunque el gobierno usara recursos públicos y se endeudara y asumiera todo el costo financiero, quien va a hacer las obras son empresarios privados. Entonces hay que hacer un nuevo pacto entre empresarios privados y organizaciones vecinales. Hay que romper muchas resistencias. Y para eso todas las fuerzas políticas tienen que hacer un esfuerzo para crear nuevas reglas. Y es muy complejo, porque por un lado hay una urgencia de iniciar la reconstrucción habitacional. Pero por otro lado, necesitamos tiempo para revisar las normas de edificación y para ver en qué partes de la ciudad podemos hacer qué tipo de edificios. Y eso no va a ser cuestión de días. Ahí necesitamos a la comunidad científica y a traducir lo que nos da la comunidad científica en normas urbanísticas y de construcción. Eso es lo primero, porque no podemos empezar a reconstruir si no lo hacemos de una manera distinta, pensando evidentemente en el próximo sismo o en los próximos sismos. Sí, está en proceso porque ellos se pide una serie de requisitos para que el edificio pueda ser, para iniciar con alguna constructora, algunas que trabajan con el INVI inclusive. ¿No pueden ustedes escoger la constructora que lo vaya? Sí. ¿O sí? Sí, ¿O se ellos puede. tienen una lista? Tienen una lista, pero sí tienen la libertad de escoger, de acuerdo a todo el edificio se ponen de acuerdo, ¿no? Pero sí hay la libertad de elección. Sí, realmente el crédito lo tiene que pagar cada de los condóminos que lo aceptaron con una tasa de interés que es baja, lo que sea, pero pues es un crédito a final de cuentas. Tenemos que hacer un trabajo de investigación muy, muy detallado para saber por qué ocurrió, por qué ciertas edificaciones se vinieron completamente abajo, por qué otras se dañaron y por qué otras quedaron sin un solo vidrio roto. Nuevamente el ejemplo de la Torre Latino, de la Torre Latinoamericana. En el 2017 vimos a una sociedad civil integrada por redes digitales, jóvenes que se comunicaban a través de las redes sociales para ver a dónde llevaban la ayuda, qué tipo de ayuda, a dónde tenían que ir o a dónde ya no había que ir porque ya se había saturado. Entonces vimos una organización también con características nuevas. La sociedad va, digamos, quitándole atención al tema y es natural que así ocurra porque no podemos estar pensando en los desastres y las amenazas todo el tiempo, porque si no, pues ¿qué vida sería esa la de estar pensando que va a explotar el Popocatépetl, se va a inundar la Ciudad de México, va a haber un terremoto, va a haber un socavón, se va a descarrilar el metro? Si vamos a estar pensando todo el tiempo así, pues realmente nos desquiciamos y no podemos hacer nuestra vida cotidiana y no podemos pensar en el futuro, ¿no? Pero necesitamos tener un ojo puesto sobre esos peligros y esas amenazas y tener a los cuerpos especializados de gobierno y de investigación y también de la propia sociedad atentos a saber qué es lo que cada quien tiene que hacer para enfrentar las amenazas y los riesgos que tiene una sociedad. De la ayuda internacional o algún fondo, ¿no? Nada. Y en todo lo que yo estuve ahí de colas de INVI con la gente platicando, no, pues no supimos nada de eso.